Noches, buenas. ¿Cómo están todos? Por aquí, pensando en cómo el Señor nos sostiene, cómo el Señor nos da fuerza para seguir en medio de la tribulación. Amén. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nada más. Solo en Jesús encontraré la paz. Él me llena de tu espíritu de amor. Por siempre cantaré en Cristo vencedor. Oh, oh. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú nos llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Oh, gloria, gloria, gloria. Bendito Dios, Padre eterno. Bendito sea mi Señor. Mi amado Jesús. Mi amado Jesús. Eres santo, eres santo, eres santo. Ay, Tú eres santo, Señor. Tú eres santo, Señor. Y en esta tarde está muriendo nuestros corazones. Bendito Dios. Y está muriendo nuestros corazones para aprender de los Santo Espíritu, para que nos guíe, Señor, para que nos introduzca en el campo que tenemos que estar, Señor, que podamos entender lo que está pasando en este mundo, que las pisadas del enemigo no nos sean extrañas, sino conocidas, Señor, que las huellas que deje el enemigo no nos marquen el paso para caminar, Señor. Bendito sea Dios eterno, bendito sea Dios único y verdadero. Usted es el camino y la luz del mundo. Usted es la paz del mundo, Señor. Y en esta hora nosotros estamos unidos, Señor, para que nos identifiques el camino, que sabemos se llama Cristo Jesús, que sabemos que es el Hijo del Altísimo, que sabemos que es el Cordero Santo, el Mesías prometido. Pero solo conocemos su nombre, solo conocemos su procedencia. Pero en ocasiones nos perdemos y no sabemos dónde encontrarlo, cómo seguirlo, Señor. Y nos confunden las huellas del enemigo, porque estamos en este mundo y no en el cielo. Ayúdenos, Señor, a saber que el enemigo ha sido vencido, y usted lo dijo. Usted nos dejó un enemigo vencido, y lo dijo: yo he vencido al mundo. Yo lo he vencido, Señor. Y esa palabra pesa en nuestros corazones, pero debe pesar en nuestras vidas, Señor, como instrumento de subsistencia en este planeta. Esas palabras: yo he vencido al mundo, deben ser, Señor, una espada de soportes, porque sabemos que estamos luchando con un ser que ha sido vencido y que hasta el demonio y la muerte fueron vencidos en la sepultura vacía. En esa sepultura que no tuvo el peso, Señor, de su resurrección, la venció. Esa sepultura donde se llevó su cuerpo no puede ser sepultura para nosotros, sino resurrección para todo su pueblo, para toda su iglesia, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, la maniobra del enemigo. Ayúdanos a comprender cómo se mueve, Señor, porque nos confunden. Tiene instrumento poderoso, más poderoso que nuestras mentes, Señor, pero nunca será más poderoso que nuestro Dios. Por eso acudimos a su presencia,
Por eso acudimos, Señor, a su figura, a su reino, a su poder, a su gloria, para estar claro y definido, Señor. Que nuestra memoria sea permanentemente activada, Señor, que podamos recordar las cosas que el enemigo va haciendo, para no confundirnos, Señor, para no perdernos, para saber que estamos caminando en el camino de la luz y que nunca ese camino tendrá oscuridad ni tiniebla y que ese camino nunca dejará de brillar para nosotros, Señor. Que esa luz divina del mundo, que esa luz santa que nuestro Señor Jesucristo sea nuestro emblema, nuestro escudo, nuestro pan de cada día, Señor. Se lo pedimos en esta hora, Señor, en presencia del Santo Espíritu, para que el Espíritu Santo venga haciendo altar en nuestros corazones. Si somos templos, Señor, de su Espíritu, que en esta temporada, en estos tiempos presentes, nos embolice el mundo en tragedia, en sangre, Señor. En estos tiempos en que el mundo se devora los unos con los otros. Nosotros como pueblo suyo jamás nos dejemos devorar ni nos devoremos los unos con otros, porque somos hijos de su reino, somos herederos de su reino, Señor, y necesitamos estar limpios, puros y serenos, porque mientras el mundo se sacude y tiembla de temor, mientras se calienta este mundo de la actividad malvada del enemigo, nuestra mente está en fría y tranquila, sabiendo que tenemos un Dios que todo lo puede, que todo lo vigila y que está pendiente de lo que está sucediendo, porque aunque tenemos un libre albedrío, tenemos un compromiso en el albedrío libre que usted nos ha dado, y es seguir el camino de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en ese divino nombre le pedimos esta hora, que el Espíritu Santo se derrame sobre toda esta cadena que en este día va a participar. Señor, pero no solamente que se derrame para nosotros decir, sentir el Espíritu, sino que podamos continuar con el Espíritu, leyendo, Señor, las acciones del mundo y del enemigo, para no dejarnos confundir y perdernos en el espacio infinito del infierno que nos cubre con noticias falsas y malas comunicaciones. Padre, que su misericordia sea nuestro compañero en esta tarde, y su inspiración en el Espíritu Santo sea con nosotros. Aquí está mi boca, aquí está mi mente, aquí está mi lengua, Señor. Deplace toda acción de carne de ella. Igual que los corazones de mis hermanos, deplace toda acción de carne, Señor. Y sientas el peso de su presencia. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Buenas y santas tardes, mis hermanos. La paz de Cristo Jesús entre sus hogares con estas ondas que estamos utilizando. Ondas que creó el Señor y que nos permiten hoy con la ciencia usarla. Hoy tenemos un tema muy diferente, ya lo habíamos anunciado. Hemos convocado a algunas personas que han entrado, entre ellos algunos sacerdotes y pastores que van a escucharnos, esperando en el Señor que ya se estén comunicando. Vamos a ver cuál es la asistencia que tenemos para ver si podemos arrancar, porque esto se va, por lo menos se va a gastar un tiempo más largo que la clase que todos los sábados damos, pero no se mortifiquen, porque les prometo que no vamos a pasar de 10 horas, un tiempo que lo tenemos limitado. ¿Cuántas personas tenemos en línea, Luz, por favor? 16. Bien, vamos a comenzar. Me da pena comenzar con 16 porque después los otros hermanos que van entrando van a preguntar sobre lo que vamos a introducir sin quererlo o queriendo. Como lo que vamos a ver nosotros aquí es el campo espiritual que está huracanado en estos tiempos. No podemos separarnos de la palabra del Señor. Tenemos dos citas que quiero que los hermanos se la graben. Por favor, pongan atención a esas dos citas introductorias. Y vamos a cerrar con otra cita también de la palabra del Señor. Pero estas dos primeras, como la última, por favor, ténganla como estandarte de este conversatorio, donde espero que todos los hermanos pidan un turno, opinen y den su participación. Le hemos puesto esta charla, esta plática de hoy,
La guerra de Rusia y Ucrania es una guerra espiritual. Por tanto, les voy a pedir a los hermanos que no se fijen qué tipo de armas hay ni qué tipo de estrategia. Vamos al campo espiritual, pura y simplemente. Naturalmente, entiendo que es difícil salirnos del dogar de la carne, pero aflojémoslo un poco para que nos permanezcamos todos unidos en el espíritu. Comencemos, por favor, hermana Luz. Adelante, Laura. Tiene la primera lectura. Isaías 33:1. Ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Amén. Un momentito ahí, Laura, quédate ahí, mi amor, quédate ahí. Hermano, pongan atención, cuando ella está leyendo estas cosas, colóquenla en el tiempo de la política y los gobiernos del presente. Porque la palabra es para todos, la palabra no es para los cristianos, es para el mundo. Entonces pongan atención lo que ella está leyendo en el libro de Isaías. Cojan un sello con ese versículo y pónganselo en su mente para que entendamos esto. Repítelo lentamente otra vez, por favor, mija. Ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado. Cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Mientras uno puede hacer algo, tiene que hacerlo. ¿Le he dicho yo lo contrario? No se escuchó bien, hay unos micrófonos Un abiertos. momento, Fuera de perdón, tiempo. excúsenme. La hermana Teodora Piña, por favor, apague su micrófono. Gracias. Vuelvo otra Lo vez siento. entonces, Laura, ahora, porque no se entendía bien. Con la hermana con el micrófono abrió sin querer. Ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Amén. Cojan esas palabras, colóquenlas en el mundo político actual, colóquenlas en las naciones actualmente. Esa palabra, cójanla porque la palabra es viva y no pasa de moda. La otra cita que tenemos para introducir el tema. Mateo 24, 6 al 9. Dice la palabra. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Guárdamela ahí, amén, guárdamela ahí que vamos a repetirla ahora mismo. Pongan atención otra vez también a esta otra cita. Grábensela o búsquenla en su Biblia, anótenla y léanla para que entiendan lo que vamos a hablar en el día de hoy. El Señor está diciendo, primero, que estos son principios de dolores, no es el fin. Es como un parto que a lo mejor comienza a tener contracciones, principios de dolores. Pero en un tiempo en que van a perseguir a los cristianos. Y habrá rumores de guerra, habrá hambre, habrá terremotos. Todas esas cosas han pasado todos los tiempos en el planeta Tierra. Pero las razones y las causas que hoy están produciendo esos elementos tienen una variable del campo en el campo espiritual, que la vamos a ver en el transcurso de esta tarde. Vamos a repetir otra vez la cita, por favor. Mateo 24, 6 al 9. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres
y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Amén. Amén. Y seré odiado por todos por causa de mi nombre. Todo es el mundo, ¿eh? Hemos comenzado con esas dos citas, porque es imposible hablar de lo que está pasando en el mundo ahora mismo sin conocer a profundidad qué es lo que dicen esas dos citas. Es un anuncio del campo espiritual que se está manifestando hoy en día muy directamente, pero, desgraciadamente, no nos dejan ver, nuestra formación humana no lo deja ver el hecho como debe ser, como espiritual. Lo primero que le voy a decir es que se dice principio de dolores, se está comparando con un parto y que después de esos dolores viene la luz, viene la luz. Y Jesús ha dicho, yo soy la luz del mundo. O sea que detrás de esos dolores viene la luz. No significa que estemos en los tiempos finales. Nosotros no vamos a hablar de una profecía que el Señor me ha revelado. Yo no tengo don de profeta. Mis dones son de otra condición que el Señor me ha dado para gloria de su nombre. Lo que vamos a analizar lo que está pasando a partir de la palabra que se nos ha dejado escrita para que nosotros podamos entender el mundo en que vivimos. Lo primero que vamos a comenzar diciéndole ya fuera de la palabra del Señor es lo siguiente. Los medios de comunicación hegemónicos y los medios o centro de discusión de los problemas del mundo tienen una directriz muy bien marcada. Tiene una formación que muchos de nosotros, quizá la inmensa mayoría de nosotros, no llega a comprender porque nosotros, como cristianos, estamos muy preocupados por el arroz con habichuelas, la carne, subir los huevos, bajar el azúcar, subir el arroz, subió la gasolina, bajó el gasoil, está más caro. Estamos muy preocupados por esas cosas materiales del mundo y nos recordamos del Señor cuando vamos el domingo al culto o a la misa. Y en ocasiones hasta eso se nos olvida. Porque no hemos hecho nuestro aquello de que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y eso hay que aplicarlo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El no ser del mundo significa el mundo no me dirige. El mundo no me manda. Al mundo lo mando yo. Entonces, esos medios de comunicación hegemónica tienen un dueño o varios dueños. Hay múltiples dueños en esos medios de comunicación hegemónica. Antes del Internet, eso era el periódico escrito o el radial o el televisivo. Ya esos medios de comunicación tienen otras vertientes. Después del Internet tenemos todas las redes sociales, siguen los periódicos impresos, siguen los periódicos televisivos y los radiales. Pero esos elementos han llegado al extremo. Yo recuerdo muy bien, cuando los periódicos eran escritos, que yo conocí personas que compraban el periódico solamente para ver las páginas de deporte. Eso lo viví, no una ni dos. Solamente ver las páginas de deporte y ya. Conozco otras personas, o conocí otras personas, deben estar activos todavía muchos de ellos, que solo compraban el periódico los lunes. ¿Saben para qué lo compraban el lunes? Para buscar la lista de los billetes. Salía una página completa con todos los números de la Lotería Nacional, que dicho sea de paso, estaba doña María Cristina Camilo en eso, que todavía está viva ahí. Entonces, todos esos números que iban dando, era por ejemplo 5.304, o sea, 20 pesos, 20 pesos, 10 pesos. Entonces, todos esos números que iban saliendo, había la lista de los lunes. Esa lista salía, incluso los domingos en la noche, en el Parque Independencia, yo vi multitudes de personas. Bueno, multitudes no, vamos a decir que
cientos de personas revisando su billete y su quiniela a ver si se habían sacado algo. Conozco otro grupo de personas que cuando su periódico existían solamente leían el titular, nunca la noticia en detalle. Había otro grupo muy reducido que se encargaba de leer todos los días las columnas de los periodistas. Ese otro grupo ya un poquito más preocupado por las cosas nacionales e internacionales, y otro que consumía la política internacional en los periódicos y la económica. Hoy ya eso no existe, o por lo menos yo no lo veo. Deben haber algunas personas todavía en eso. Hoy los medios de comunicación hegemónicos tienen más finura, más delicadeza. Hoy son más sutiles, tienen más brillo y mayor compromiso. Y además están mejor dirigidos a cambiar el comportamiento humano que hace 20 años atrás. Están totalmente comprometidos 20 o 30 años atrás. Y la finalidad de los medios de comunicación de siempre ha sido, pero hoy más que nunca, mantener al ser humano mentalmente dominado y dirigido, sin consignas, sino con informaciones que ellos mismos filtran y dan a entender a qué población va a dirigir y a cuál población no se le va a dirigir, o qué le va a dirigir a cada población humana. Hoy y ayer son cosas muy diferentes. Los periódicos escritos y los televisivos y los radiales se nutrían de agencias noticiosas internacionales que, aunque tenían y tienen aún su compromiso ideológico, no eran tan vulgares como hoy en día. Estaba la UPI, la AP, la Agencia Francesa de Prensa, estaba la Latinoamericana de Prensa, una serie de elementos, pero como la gente, ellos sabían que leían muy pocos las noticias internacionales, e incluso, como les decía al principio, les interesaba más el deporte y la lotería de los domingos. En eso había cierto descuido de parte de ellos, pero hoy, después que se creó el Internet y tenemos las redes sociales, las cosas son diferentes. Ahora se usan las redes sociales justamente para aplicar en ella sobre nosotros, o sea, aplicar con ella sobre nosotros una red. ¿Y qué es una red? No, ya lo pregunto, usted dirá, oh, una comunicación de muchas personas. No, una red es una forma de atrapar pescado. Una forma de pesca. Esa es una red. ¿Y cuál es la finalidad de la red? Enredar. Enredar. Cuando una red está enredando, está quitando libertad al elemento que se mueve. Y por eso tenemos que estar claros. Las redes son para enredar a los seres humanos. Por tanto, ¿cómo enredo yo a los seres humanos en el terreno ideológico y espiritual? Con informaciones, noticias y acontecimientos que sin yo darme cuenta van en contra de la educación recibida dentro del cristianismo o dentro de una sociedad cristiana, o me están comprometiendo poco a poco con lo que ellos quieren comprometerme, porque me quieren atrapar para usarme. Eso viene a colación porque estos medios de comunicaciones sociales modernos están usando hasta los líderes religiosos. Y lo digo porque he visto unas informaciones y vamos a orar por aquello. Yo me pregunto, pero estamos locos. Y entonces me doy cuenta, no, es que estoy viviendo en una sociedad sin información. Y valga la crítica porque yo soy parte de ella. Nadie me puede criticar por eso. Aquí los letrados leen y no entienden. Tergiversan todo porque ya su mentalidad ha sido madurada con el carburo del interés de los grandes medios de comunicación. Repito, la mentalidad del dominicano, comprometida ahí, la iglesia cristiana, de la que yo soy parte, ha sido madurada con el carburo de las redes sociales.
y no nos damos cuenta. Pensamos y actuamos como ellos, que es lo que ellos andan buscando y quieren. Queremos ser como ellos y nos preocupa más una noticia chabacana, vulgar, ridícula, insulsa, sin sentido, que una noticia importante de carácter espiritual, de carácter moral, de carácter humano. Tiene más fama en las redes sociales la muchacha que se levantó la falda o el tigre que enseñó los genitales que la vida de los mismos cristianos. Y le dije en una clase pasada, y le repito hoy, porque es una experiencia, una vivencia que tengo. Hermanos y hermanas me han confesado que se ponen a ver las redes, lo que les mandan en las redes, y se le va la hora de orar. Me acosté sin orar anoche. Hoy no cogí el teléfono esta mañana y salí de mi casa mirando cosas, y a mí se me olvidó orar. O sea, esas redes tienen tanto poder sobre nosotros que dirigen nuestro comportamiento espiritual ya hoy en día. Lo que es un peligro muy grande, porque lo que le estoy diciendo en el campo espiritual tiene otro nombre. Cuando me dicen eso, yo me pongo a escuchar el campo espiritual. El demonio dirige mi vida. Eso es lo que me están diciendo. El demonio es dueño de mi vida. Me ha cambiado mi mente. Entonces, esos medios de comunicación tienen ahora nombre y apellido. Voy a citar dos nada más, pues son bien famosos y todos los conocen, pero son unos 10 o 15. No pasan de ahí los multimillonarios que mantienen esas redes con vida. Y a los periódicos escritos, radial y televisivos. Bill Gates, un pobre hombre que no tiene con qué comer, pero tiene toda esa red en su poder. Joe Soros, otro infeliz anciano, que quiere despedirse de este mundo dejando un sello diabólico junto con Bill Gates en el mundo moderno. Los hermanos que les gustan las redes y que están envueltos, pónganse a ver la historia y biografía de esa gente, pero verlo desde el punto de vista espiritual. No me hable a mí que tiene muchos millones, a mí que me importa que tengan millones. O yo vivo de esos millones acaso, todo lo contrario, esos millones no me dejan vivir. Esos millones no me dejan vivir, es lo contrario. Entonces esas redes sociales están para aplastar nuestro campo espiritual. Y esas dos personas son de las que encabezan hace tiempo la funcionabilidad de estas redes sociales. Eso no comenzó ahora, eso es muy viejo. Hay que ver la biografía de Kissinger, hay que ver la biografía de la gente que es muy poderoso, ahorita se me fue el apellido ahora, se lo diré más adelante, de los Rockefeller. Hay que ver la biografía de ellos. Rockefeller tiene un libro ahí de 900 y pico páginas. Hay que ver la biografía de ellos para uno darse cuenta de lo que está pasando. ¿Qué hacen estas dos personas? Filantróficos. Esa gente regala hasta el alma. ¿Qué cuento? Entonces ahora resulta que Joe Soros y Bill Gates tienen don de profecía. Mire, cuando un cristiano me dice a mí, ¿tú viste lo que dice Bill Gates? ¿Usted vio lo que dice Bill Gates? ¿Usted vio lo que dice Joe Soros? Que va a haber mucha hambre, que va a haber esto. Oye, no están profetizando nada. Aunque el demonio profetiza, ellos no están profetizando. Ellos están anunciando el resultado de sus planes, que no son profecía. Nos están dando a entender qué es lo que van a hacer ellos con nosotros. Y lo vemos y nos callamos, nos quedamos tranquilos. Termino con los medios de comunicación, porque si hay alguna pregunta al final, pues podremos ampliarla. Ahora, entremos al campo de la fe. En 1963,
presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Ese Kennedy que tenemos una calle aquí con su nombre. Un hombre que dio un golpe de Estado al primer gobierno constitucional. Le pusimos el nombre de la calle. Fíjate hasta dónde llega el dominio de esta gente. Que el que nos rompió la democracia y la demolió por completo y provocó una matanza en el 65 con esa actividad, le tenemos en la calle principal de Santo Domingo, con su nombre, para honrar su nombre. Fíjate cómo tú, el demonio, estamos honrando que nos destruyó la democracia y provocó una muerte de 5.000 dominicanos y con una invasión norteamericana en el 65. Ese caballero permitió que su flamante esposa, Jacqueline Kennedy, sacara de la Casa Blanca el mural que tenía los 10 mandamientos. Eso fue lo primero. Sacaron los 10 mandamientos de la Casa Blanca y todo pasó como si nada. Bueno, eso no es nada, sacar los 10 mandamientos, de ahí eso no es nada. Después de eso, los subsiguientes gobiernos siguieron tomando medidas, ya no como voluntad de hombre, sino como decreto y como ley, pero fundamentalmente como ley, que los últimos 20 años se han convertido en esas leyes en parte del reglamento de la existencia de la sociedad norteamericana y por ende los humos de esas leyes están llegando a la América entera. ¿Cuáles son esas leyes? Se prohíbe leer la Biblia en las escuelas, número 1. Está prohibido leer la Biblia en las escuelas. Porque la democracia debe ser igual para todos. Entonces los otros grupos religiosos tienen que tener la misma libertad que los cristianos. Bueno, si esa es la democracia, yo se lo apoyo. Pero ¿por qué en vez de sacar la Biblia no introdujeron también las otras religiones? No, porque el objetivo no es que las otras religiones tengan libertad de culto. El objetivo es que los cristianos no tengan libertad de culto. Porque el objetivo es perseguir el evangelio. Esas cosas son los pasos del demonio que van dejando huella en las sociedades. Y nosotros tranquilos. Esos son los pasos infernales que se van dando. Se sacó la Biblia. Después, otra ley. No se puede orar en las escuelas. Por ley, no está prohibido orar. Bueno, algunos que otros hermanos protestaron, pero voces del desierto. Uno que otro. No hubo nunca una gran movilización que estremeciera a los Estados Unidos. Nunca la hubo. Un grupo de hermanos se movilizaba, protestaban, pero una movilización de masa que podemos decir, ¡uh! 1 millón de personas se movilizó, que será muy fácil en Estados Unidos porque tiene habitantes suficientes de cristianos. Nunca pasó eso. Los hermanos fuera de Estados Unidos, ¿usted vio lo que pasó? Ay, Dios mío, de que prohibieron orar en las escuelas de Estados Unidos, se quedaron ahí. Lamentaciones. No protesta. Lamentaciones. No presiones. Lamentaciones. No acciones. Solo se lamentaban. Después viene la otra. Junta con otra serie de medidas. Niños, a partir de los 12 años, todos ustedes tienen derecho a tener actividad sexual en las escuelas. Porque hay que coger gusto en las escuelas. Y para que no preñen, el gobierno le va a regalar condones a todo el que lo pida, a partir de 12 años. Ah, niños. Y si acaso sus padres se oponen, háganoslo saber. Que tienen hasta 5 años de cárcel por eso. Háganos saber que están prohibidos los condones en su casa. Niños a partir de los 12 años. De eso se trata.
otra vez, quejas y quejas del mundo cristiano. Nunca movilización. O sea, el demonio está en el ajedrez moviendo la ficha. Y nosotros que conocemos la palabra de nuestro Señor y que nos dejan una responsabilidad tan grande y que nos dicen, no temáis, que yo he vencido al mundo. No temáis. Tenemos temor. Porque se trata de los Estados Unidos. Ay, ese temor es tan grande que aquí mandan un embajador gay, Obama, al que dio un premio Nobel antes de llegar a la presidencia y que después comenzó a bombardear por donde quiera, un premio Nobel de la paz, un bombardero, un guerrero. Fíjate dónde llega el demonio. El premio Nobel de la paz, quien está haciendo guerra, mandó aquí un gay con su pareja. Y ese individuo se dio el lujo de visitar aquí colegios y escuela pública para darse besito con su compañero pájaro al lado, su esposo. ¿Sabe qué querían los hermanos? Hay que orar para que el Señor lo saque. Hay que orar. Y a mí me dijeron, ¿y por qué el gobierno recibió a esa gente? ¿Por qué no lo sacó? ¿Con el apoyo de quién? ¿Dónde está la movilización de los cristianos para que el gobierno se apoyara en ella? ¿Sabe usted lo que son los gobiernos latinoamericanos para estar opinando disparate como ese? ¿Sabía usted que nosotros somos una colonia? Si no lo sabe, sépalo a partir de ahora. Somos una colonia. Y los jefes y los colonos solo se movilizan en época de zafra. Entonces movamos nosotros la caña y los vientos para que puedan los colonos moverse. Pero no lo hicimos. Solo nos quejamos, hay que orar, hay que orar, hay que orar. Llegaron al extremo de tener la bandera gay en la embajada norteamericana. Yo creo que todavía está ahí. Y de este gobierno, funcionario de este gobierno por el cual la iglesia llamó a votar, tienen en su oficina la bandera gay. Permisibilidad cristiana al demonio. Permisibilidad cristiana al demonio. Nadie lo paró. Nadie ha protestado. Y la hija de Jorge Blanco se atreve a decir que ella está de acuerdo con todo eso. Y por tanto nadie tiene derecho a quitarle su bandera de ahí. Una cosa que es del Estado, esa oficina. Lo que significa el Estado está comprometido con esto. Y lo está de verdad. Y todos nosotros lo sabemos. Hemos conocido la palabra de nuestro presidente. Que el Señor tenga misericordia de él, porque si le va mal, nos va mal a todos. Que el Señor tenga misericordia de nuestro pueblo. Eso hablando aquí, ¿eh? Ahora, después de eso en Estados Unidos viene otra ley. El matrimonio gay. Para todo el mundo. Todo el que quiera eso. Yo creo que ustedes han visto las oficinas civiles haciendo matrimonio por montonada, haciendo turno para que lo casaran. Ahí en Estados Unidos. Y el único gobernante y los únicos miembros, algunos, no todos, del Congreso que protestaban por eso en Estados Unidos eran los republicanos. Dicho sea de paso, con Trump a la cabeza. Ese decían loco y todo. Ese loco no permitía. Estaba luchando para que quitaran todo eso de ahí. Pero no puede. Le voy a decir ahorita por qué no puede. Le dije a Trump, ¿verdad? Trump estaba en contra de eso. Y tiene un vicepresidente cristiano. Pero no pudieron con eso. Le voy a decir por qué ahorita. ¿Eh? Muy bien. Mientras tanto, el demonio continúa sus pasos. Aborto. Le han metido aborto al mundo entero. Creo que solamente hay unas 5 naciones donde el aborto no es permitido. Gloria a Dios por nuestro país.
Y gloria a Dios por los hermanos que se han preocupado por hacer presión con eso. Creo que el último sábado de tema hay una marcha que tiene que ver con eso. Gloria a Dios, porque al fin y al cabo algunos hermanos se están moviendo. No la iglesia, algunos hermanos, porque los otros se quedan para verlo en televisión, si acaso lo van a ver, o se van de playa. Porque Dios está en la playa también. No en la protesta, es en la playa que está. Después de todo esto que le he introducido, debo decirle algo. Cuando le digo lo de Trump, el poder de esas agencias que están manifestando estas políticas modernas de destrucción están muy bien identificados y están muy bien sabiendo que están persiguiendo a la iglesia cristiana. Pero muy bien, ¿eh? Es una persecución directa que se manifiesta en medidas y leyes que tienen que ver o que van a responder a una acción anticristiana. ¿Por qué anticristiana? Porque cuando el Señor fundó este mundo y creó al ser humano, lo hizo en familia, Adán y Eva y sus hijos. Porque para Dios mandar a su hijo a este mundo, creó una familia que no estaba creada. María y José no eran esposos, tenían amores, estaban desposados, vamos a decir, en esa época. Y por eso tiene un ángel que aparecérsele a José y decirle, óyeme, lo que tiene María en el vientre de Dios, tiene que aceptarlo. Porque si no la matan. Entonces se casaron. Porque el Señor necesitaba que su hijo naciera en una familia. ¿Por qué? Porque la familia es el corazón de la estructura de la familia cristiana en el mundo. No hay ninguna sociedad sobre la tierra que no esté fundamentada en la familia. Ni siquiera sociedades animales. Todas están fundamentadas en la familia. Entonces, si destruimos la familia, estamos destruyendo la acción de Cristo Jesús, la acción del Padre Celestial para la especie humana. Y si destruimos la familia, entonces el mundo ya es anticristiano. Aunque vayan a una iglesia, es anticristiano, porque ya no tiene familia. ¿Cómo comenzó eso? Con Europa y Estados Unidos. Las mujeres se niegan a parir. Se niegan a parir las mujeres. No querían hijos, había que divertirse. Y hay que divertirse, porque la diversión es buena. Malo cuando llega la vejez sin familia, como lo vi yo en Estados Unidos, ancianos solo abandonados en una cama enferma. ¿Usted no tiene hijos? No, yo no tengo a nadie. ¿No tiene hermanos? No, yo soy sola. Porque hay que divertirse. Pero cuando se tenga esa edad de arrepentimiento de no tener familia, es tarde. Y eso es lo que buscan esa gente. Romper la familia para que la familia no sea la representación de la obra del Señor en la especie humana. Entonces, esos medios hegemónicos de comunicación que le hablé al principio tienen una publicidad tan subliminal que no nos damos cuenta. Óigame esto ahora. ¿Cuándo comenzó la destrucción de la familia? Por aquí pasó Kissinger por América Latina en los 1970-72. Y ese caballero tiene un informe donde dice que la América Latina no se desarrolla ni puede avanzar porque tiene demasiados habitantes, que una familia puede tener de 5 a 7 y 10 hijos. Y que eso había que pararlo. Yo recuerdo haber leído en la dictadura con respaldo popular en 1967, un estudio sobre ese informe de Kissinger, que se le respondía muy bien, el profesor Juan Boy le respondía diciendo en su artículo que sí es cierto que la América Latina no avanza porque no tiene demasiados hijos la familia,
están muy prolíferos en la familia, no es menos cierto que solamente el ser humano es quien tiene la potestad y el poder de crear los medios de subsistencia humana. Porque si el que quiere cultivar arroz, cultiva arroz, es miembro de una familia, y si tiene 5 hijos, tiene 5 cultivadores de arroz. Y que si es cierto que el que nace va a necesitar más zapatos, más vehículos, más combustible, más alimentos, no es menos cierto que ese mismo ser humano que tiene capacidad de producirlo. Cosas como esas. Recuerdo así voladamente el artículo, hace tantos años que lo leí, pero eso me puso a mí en esta posición que tengo hoy, a observar lo que está pasando en el mundo a partir de ahí. Pasado eso, esos medios de comunicación han mantenido un drama tan grande, tan fuerte, que le decía ahorita que somos una de las pocas naciones donde no se acepta el aborto, ni el matrimonio gay. Entonces, dígame lo otro ahora. Esas políticas han llegado tan lejos, y me voy a adelantar un poquito, aunque vaya para atrás ahorita, que a los países el Fondo Monetario Internacional, la banca mundial, no le presta dinero si esas leyes no están aprobadas. Entonces se dieron cuenta que cuando Abinader cogió el gobierno en agosto, el 22 de diciembre tuvo una entrevista de ese mismo año con un periodista español que lo trajeron ellos pagándolo del periódico El País. No me puedo olvidar nunca a mí eso. Donde Abinader declaró, no, estoy de acuerdo con el aborto, la mujer tiene el libre albedrío de elegir, con un ímpetu que lo dijo, que parecía un discurso y no una entrevista. Y ese mismo presidente nuestro, entonces el 21 de enero, justamente un mes después, va a la capilla de la Altagracia y el cura no le dice ni pío. El obispo que dio esa misa se quedó callado. Y él sale diciendo de ahí, vine a pedirle a la Virgen de Altagracia que nos ayude a gobernar, y se le olvidó que la Virgen de Altagracia no era abortera, que parió todos sus hijos y que no podía ser abortera porque era una mujer de Dios. Se le olvidó ese pedacito. Ahí está la crisis que tenemos hoy nosotros, que no comenzó con la COVID, comenzó antes de la COVID, con la maldición que se le echó a este país con esas declaraciones. Sigo. El poderío de esas agencias de comunicaciones de masa es el mismo poder que maneja la planificación familiar, es la misma red económica que maneja los abortos y es la misma red internacional que maneja el matrimonio gay e incluso el manejo de las drogas. ¿Quiénes son esa gente? Ya le dije los nombres. ¿Qué tan poderosos son esa gente? Todo esto es una introducción para que veamos dónde estamos parados, con esta guerra que está pasando. Mire, son tan poderosos son. Usted sabe que Trump no hizo guerra nunca. Trump se negaba a hacer la guerra. Y los fabricantes de armas la tenían ahí, esperándolo. Pero no solamente ellos, sino también los dueños de Facebook, de Twitter y de toda esa línea de comunicación. Se la tenían guardada. ¿Y cómo se vengaron de Trump? Lo sacaron del gobierno. ¿De qué acusaban a Trump? De que había ganado las elecciones con el apoyo de los rusos. Primer paso para esa guerra que tenemos hoy ahí, Primer paso. Trump ganó porque los rusos hicieron una mafia y él ganó por la mafia. Porque quien tenía que ganar las elecciones que tenía Trump en sus manos tenía que ser Hillary Clinton. Anoten el nombre, Hillary Clinton. Pero Trump ganó. Pero ganó porque la iglesia cristiana le dio su apoyo por completo
porque él llevaba en su candidatura un programa antiabortivo y anti-gay, y un hermano cristiano que era su compañero de boleta a la vicepresidencia. Entonces, ¿qué hicieron ellos a última hora? Demostrar su poder ante Trump. Mira, no te dimos un golpe de Estado porque nosotros tenemos que tener cuidado que se nos vaya de la mano este proyecto. Pero óyeme, Trump, a partir de ahora tú no puedes hablar por redes sociales. Le cerraron a Trump Facebook. Le prohibieron hablar por las redes sociales al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, el país más poderoso de la tierra. Agencias de comunicación internacionales, agencias de redes sociales internacionales, le prohibieron a Trump, al presidente de los Estados Unidos, usar sus redes. Increíble. En el país campeón de la democracia, increíble. Le prohibieron a Trump hablar por las redes. Le dije que está creando la de ella, no sé si la hizo. Sin una sentencia de un tribunal, sin una acusación, sino porque quítame la comunicación a ese caballero que está ahí como presidente. Vean qué poder tiene, ¿eh? ¿Qué poder tiene? Cerrarle a Trump el derecho a expresarse al presidente de los Estados Unidos. Lo dejo ahí. Antes de cerrarle a Trump, debo decirle lo siguiente. El Señor, en su panorámica universal y eterna, tiene unos juegos que nosotros a veces nos confundimos, porque decimos que Dios escribe recto en líneas torcidas y que sus caminos no son los caminos nuestros. Ahora vuelvo a la Biblia. Usted recuerda un tal Saulo, ¿verdad? Que escribió casi el Nuevo Testamento entero. Pablo de Tarso o Saulo de Tarso. Ese Pablo era justamente un representante en estos tiempos de lo que son esos gobiernos y esos poderosos que persiguen la iglesia. Es la misma persecución, ¿eh? Ayer lo perseguían para matarlo, encarcelarlo, golpearlo, y hoy por igual están matando cristianos. Ya hablaremos de eso más adelante. Hoy por igual. Entonces, Saulo, en esta época sería parte del proyecto que hoy se está desarrollando en el mundo. Un perseguidor de la iglesia, que pide permiso para perseguir la iglesia en Damasco. Sin tener autoridad del Imperio Romano, sino autoridad del concilio judío. Entonces Saulo se fue a eso, a perseguir. En el camino, el Señor atrapa a Saulo y le da un atrayón. Dice la palabra que Saulo cayó. Si sabemos que va para Damasco y Saulo cayó, estamos hablando de que Saulo mordió el polvo, como decimos nosotros. Saulo mordió el polvo en el camino. Quedó destruido y ciego. No veía. Lo tuvieron que llevar. Conocemos toda la historia. Un hermano que apareció, le devolvió a la vista, todo esto. Ya conocemos la historia. Ahora, parte de la historia de ese Pablo, de ese Saulo, todavía Saulo, es que hay un hermano que se llama Bernabé, que lo toma de la mano y se lo lleva a los cristianos. Óigame, al otro concilio, al concilio cristiano. Pero nadie creía en él, le tenían miedo, porque era a veces un perseguidor de la iglesia. Todos le tenían miedo. Todo Bernabé que hacerse responsable de él. Entonces Bernabé andaba con Saulo o con Pablo de la mano. Incluso, le dije en la clase antepasada, que notaran que cuando Saulo sale a su primer viaje, no es porque el concilio lo envía, es porque Bernabé se lo lleva a Damasco. Y se lo lleva a Antioquía, perdón. Se lo lleva a Antioquía, Bernabé. Para que le ayudara en las tareas que tenía en Antioquía. Pero no porque el concilio ordenó a Pablo nada, ¿eh? Lo arruinaron, lo aislaron, le hicieron un cerco, le prohibieron todo
y se aisló. Tuvo que irse a su pueblo, a Tarso. Y allá a Tarso, 8 o 10 años después de su encuentro con el Señor, tuvo Bernabé que irlo a buscar. Repito, lo cercaron y lo aislaron. Cojan la palabra, ¿eh? Después de conocer al Señor, el perseguidor de la iglesia lo aíslan y lo mandan para su pueblo. Quédate ahí tranquilo y no moleste. Lo dejo ahí. Hace un tiempo, hasta el año 2000 quizá, o quizá antes, hasta esa fecha, en el mundo había, bueno, no, fue en los años cuando se cayó el muro de Berlín, que comenzó todo. Cuando cayó el muro de Berlín, se fue abajo la llamada Unión Soviética, que no era más que un bloque de países comunistas de la época, encabezado por Rusia. Repito, encabezado por Rusia. Cuando cayó el muro de Berlín, cayó Saulo a tierra. El muro es polvo, lo desbarataron. Entonces, todos los países que estaban en la persecución del Evangelio, porque todos los países socialistas perseguían a Cristo, perseguían el Evangelio. Yo no me pierdo en eso, ¿eh? Eran perseguidores. Junto también con países europeos y Norteamérica, que en manera muy sutil lo hacían, pero perseguían, limitándole las libertades. Pero en el bloque socialista no solo limitaban las libertades, sino que hasta lo metían preso en la Siberia y mandaban uno que otro. Persecución. ¿Ok? Muy bien. Hoy en día viene a resultar que durante el periodo de 20 años pasado, o 25 años pasados, después de que cayó el muro de Berlín, Rusia tuvo unos gobiernos muy corruptos. Incluso hicieron ping-pong lo que hicieron en Santo Domingo a la muerte de Trujillo. Todas las propiedades de Trujillo deberían ser del Estado hoy en día. Pregúntense ustedes en dónde están, en manos de quién están. No queda nada. Como dice la canción, nadita de nada. Eso pasó con Rusia y con el bloque socialista. Todo el mundo se repartió las propiedades. Pero los rusos recogieron el armamentismo peligroso porque es una responsabilidad mundial muy grande. Porque Rusia tenía miles de cabezas nucleares y las recogió. Que después hablaremos porque esas cabezas nucleares, pero no es el tema. No es el tema. Lo importante es que las recogió. Y se hizo un acuerdo de no proliferación de armas nucleares a partir de ahí y de armas biológicas también, para evitar esas cosas. Mientras tanto, entonces, quedó encabezando el mundo el país que está hablando del aborto, el país que prohíbe la Biblia en las escuelas, el país que prohíbe orar en las escuelas, el país que prohíbe hablar de Cristo Jesús en las escuelas, el país que reparte condones a los niños de 12 años en las escuelas, se queda mandando el mundo, y para colmo, se queda mandando el mundo el único país sobre la tierra que le ha repartido droga a sus hijos. Repartirle droga a sus hijos hasta el día de hoy. Noten lo siguiente, que está muy en moda ahora. Aquí nunca se ha dicho quién es el dueño de los cargamentos de droga que atrapan en los caminos, entrada por la frontera o camino donde sea. Cogen los chiquitos que andaban con el paquete, pero nunca se ha dicho quién era el dueño real de eso. Pero además de eso, aquí se habla, bueno, ahora mismo en Honduras, se está hablando de que el presidente que va preso, porque dicen los norteamericanos, lo están pidiendo en extradición, cosa que a mí ni me va ni me viene, porque si él se prestó para ser presidente dictatorial allí, problema de él, porque los Estados Unidos tienen una ventaja para todo el mundo. No tienen amigos, no tienen socios, no tienen aliados, no tienen nada. Los Estados Unidos son como los bancos. Los bancos solo tienen interés en ganar dinero, punto, más nada. Así son los norteamericanos y eso es un modo de vida. Se lo respetamos. Ahora, se dice que se llevó 500 o 500.000 o 50.000, no sé cuántas toneladas de droga
a los Estados Unidos. Eso mismo hacen aquí. Quirino llevó, que si yo cuántas, 11 furgones de droga. Fulano llevó tantos furgones de droga. Yo le pregunto a ustedes, ¿han visto alguna vez el nombre de quien recibe la droga en los Estados Unidos? Nunca lo han dicho, ni lo van a decir. Ya hablaremos de eso, es otro tema. Pero se lo doy a colación para que vean quién se quedó gobernando al mundo. Como se quedaron solo gobernando al mundo, había en el bloque socialista un proyecto militar y económico que se destruyó, pero quedó el proyecto militar no económico de los Estados Unidos. Entonces estaba solo con su economía sola. Después de eso, entonces vino y se armó la Comunidad Económica Europea. Y ya estamos rebalando el campo espiritual. Se fundamenta, se crea la Comunidad Económica Europea. La Comunidad Económica Europea al día de hoy tiene 27 miembros, o sea, 27 estados. Y Estados Unidos tiene 53 estados. Lo dejo ahí. Eran 28, pero Inglaterra se fue. Quedan 27 de la Comunidad Económica Europea. Y Estados Unidos tiene 53. Punto. Ahí lo dejo. ¿Cuál es la finalidad del aborto y la promoción de la homosexualidad y la promoción de guerra y la promoción de vicios? Que no se multiplique el ser humano. Esa es la finalidad última. Que haya menos habitantes sobre el planeta Tierra, porque vamos para 7 millones, 7 mil millones de habitantes, y no es posible. La política de Kissinger de los años 70. No es posible. Entonces, como hay que reducir todo esto, hay que promover duro estas cosas. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Una cosa muy sencilla. ¿Y por qué quieren esta gente que no haya tantos habitantes en el mundo? Le pregunto a ustedes, ¿qué es más fácil de controlar? ¿5 o 10 personas? ¿O 5.000 o 10.000 personas? Es más fácil controlar a 5 o 10 personas, o 10.000 personas, pero cuando usted se mete de 5 o 10 personas, es más fácil controlar que 5.000 o 10.000 personas. O sea, multitudes son más difíciles de controlar. Entonces, tenemos que reducir la población para que no haya multitudes. ¿Y por qué no quieren multitudes? Porque hay una agenda globalista que aquí vino un hermano a hablar de eso, lo oyeron, se hartaron con brindis y jamás volvieron a hablar de eso. La agenda globalista. ¿Qué es la agenda globalista? El Apocalipsis. La agenda globalista es parte del Apocalipsis. Y ya estamos en la Biblia. ¿Qué es la agenda globalista? Un gobierno único que lo maneje todo. Pero mientras menos gente tenga ese gobierno, mejor será para manejarlo todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Unir los estados primero. Y poner los estados bajo nuestra presión, bajo nuestro mando. Le dije ahorita que los bancos internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, no le prestan dinero a los gobiernos que no acepten la aplicación de esas leyes abortivas y homosexuales que ellos están exigiendo que se aplique. ¿Por qué? Porque el dinero de esos bancos es el dinero de un señor que se llama Bill Gates y de un señor que se llama Joe Soros y de 5 o 6 más como ellos. Ese es el dinero. Y si tú no aplicas lo que yo quiero, entonces yo no te voy a prestar mi dinero porque te estoy fortaleciendo en contra mía. Prefiero que te tumben por malo o te tumbo yo por malo y pongo el que me complace a mí. Como es el caso ahora de Colombia. ¿Qué está pasando en Colombia? Estamos en el campo espiritual, ¿eh? Para que vean cómo se maneja el demonio. En Colombia hay un gobierno desacreditado, tan desacreditado, que un país que hizo un pacto de paz hace 10 años, ya tiene un candidato de izquierda, entre comillas, porque no hay izquierda ni derecha. Significa uno que yo no controlo, que tiene la posibilidad de ganar las elecciones ahora.
Se da un 45%, 40%, y su competidor más cercano un 30 y un 20%. Entonces, ¿qué hicieron para levantar las encuestas al candidato de los grandes poderes internacionales? Estoy seguro que muchos de ustedes no se dieron cuenta. Y si se dieron cuenta, se callaron. En Colombia se aprobó el aborto hasta el 6º mes de la vida embarazada. 6º mes. Es un crimen descomunal ya. Ya no son 4 semanas, ya no son 6 semanas, ya no son 8 semanas. Estaba 6º mes, donde ya un niño puede vivir. Está aprobado el aborto ahí en Colombia. ¿Para qué? Para que esos grupos hegemónicos, aborteros, grupos de homosexuales y la gente que tiene dinero para eso, reciban un empujón en las encuestas y puedan llegar a derrotar al candidato de izquierda, entre comillas, porque no hay ninguna izquierda, eso porque no me conviene a mí, y así ganar a Colombia las elecciones. Así es el juego. Si ustedes tienen duda de eso, la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, hizo una solicitud cuando estaba en la presidencia de $25 millones para un pago y se lo negaron. Y después de eso, ella promovió la homosexualidad y el aborto. Yo lo maldije, que no debió haberlo hecho nunca, le pido perdón al Señor, a esa señora. Que ella tuvo que, ahí donde el Papa 3 veces, porque el Papa es argentino. ¿Sabe de qué se trata? De que no le prestaban un centavo si no aprobaba esas cosas. Pero después que ella lo aprobó, no confiaban en ella, nunca le dieron el dinero. Entonces pusieron ahí a otro presidente y le prestaron 45.000 millones. En vez de 25 millones que pedía aquí, le prestaron 45.000 millones y ahora el dinero no aparece por ningún sitio. Pónganse a ver la noticia de fuera para que lo vean. Entonces, miren cómo va el demonio trabajando en la política. Entonces, ya tenían en Colombia eso. Ahora, ¿cuál fue la reacción de la señora Harris, que es la vicepresidenta de los Estados Unidos? ¿Ustedes no vieron eso? Me imagino que no. Eso no se promovió mucho, eso lo tiraron por abajo de la mesa. Deberían aprobarlo hasta el 9º mes. ¿Ustedes están oyendo eso? Deberían aprobar el aborto hasta el 9º mes. Significa, maten a esos muchachos. Esa Harry que está ahí lo dijo. Maten a esos muchachos. Porque tiene que cumplirse la agenda globalista. ¿Qué es la agenda globalista? Lo que dice el Apocalipsis, un gobierno único, universal. Y miren por dónde va el paso de esto. Para ustedes están logrando el demonio su objetivo, ¿eh? No es para meterle miedo. Las citas finales para que vean lo que dice el Señor. Le dije ahorita que la Comunidad Económica Europea tiene 27 naciones. Esas 27 naciones son un solo gobierno para todo en términos económicos, en términos militares, ahí están todos en la OTAN. O sea, ya son una nación. Sin declararla una sola nación, ya son una nación. Lo económico, están tratando de lo cultural camine por ahí. E incluso en las Naciones Unidas, después de eso, hay una declaración en la parte que tiene que ver con la educación, donde ha dicho que debe crearse una educación universal, desde la primaria hasta la universidad. Una educación universal. Oigan esto, o sea, que desaparezcan las formaciones individuales de los seres humanos y que todos pensemos iguales y tengamos la misma. Parece muy lindo. Pero es lindo que nosotros podamos tener la educación de París o de Alemania. Es bonito porque es que el demonio es un artista dibujando y coloreando sus acciones. Pero resulta que eso tiene una finalidad. Todos los que reciben una misma educación responden en igual condición frente a determinados procesos sociales. Repito, todo el que recibe una misma educación, digo ahora, tiene la misma posibilidad de responder en la misma condición frente a los acontecimientos sociales.
Ese es el objetivo de eso. Ahora, Comunidad Económica Europea, 27 naciones. Esas 27 naciones en Europa son las más poderosas. Ahí está Alemania, ahí está Italia, ahí está Francia, ahí está España, paracatán, paracatán, paracatán. Las más poderosas de Europa. Poder. Poder. Tienen un código de ellos, una ley de ellos nada más. Por eso la Comunidad Económica Europea aprobó esa ley en contra de la Comunidad Económica Europea. Lo veo en los periódicos, los noticiarios cada rato. Le echaron para atrás tal ley porque choca con las leyes de la Comunidad Económica Europea, lo que significa que tienen una misma constitución, los poderosos de Europa. Pero en Europa hay otras naciones, que vamos a hablar después de ellas. Son 27 naciones. Estados Unidos es una sola nación, con diferentes estados. O sea, son diferentes estados que están unidos ya con una misma educación, con un mismo idioma. Ahí tiene 53 estados que se manejan muy bien, ¿eh? Eso hay que decirlo, manejan muy bien. Estados Unidos es una estrella en el manejo de sus problemas internos. Son una estrella, digno de ser copiado en sus problemas internos. Ahora, si yo no estoy equivocado con las matemáticas, si me enseñaron bien, 27 y 53 son 80. Ahí tenemos 80 naciones unidas, bajo un solo criterio. No porque los europeos no son como los norteamericanos, hermano, tranquilo. ¿Sabe lo que es la OTAN? El poder militar de los europeos dirigido por Estados Unidos. ¿Tú quieres ver si maneja la economía? A Rusia, todos esos países le hicieron un bloqueo económico antes de esta guerra. Se lo estaban haciendo ya. Rusia invirtió miles de millones para llevar gas natural a Alemania en forma submarina. Y ya cuando iban a inaugurarlo, Estados Unidos dijo, ese gas no puede venir aquí. Cerraron la válvula, no puede venir el gas. Ahora están peleando porque el frío lo va a matar tarde o temprano. Tienen que buscar gas barato. Estados Unidos tiene gas, es verdad. Que a propósito de gas, ¿usted sabe quién maneja la compañía de gas más grande de los Estados Unidos? No es Nazaré Hasbun, ¿eh? Es el hijo menor de Baylor. El hijo menor de Baylor es el dueño del gas de los Estados Unidos. La compañía no de él, él es el presidente de esa compañía. Y estuvo en Ucrania, ¿eh? Y estuvo en Europa. Antes de todo esto. Dejo esa parte económica porque me interesa la espiritual. Vamos a la espiritual de nuevo. Estados Unidos no compra acá de allá, de Rusia. Hay una cosa lo que compra de allá. Hay un micrófono abierto. Entonces cerraron el gas de Rusia. Pero resulta que Estados Unidos por trasmano está comprando gas y petróleo ruso por debajo, pero Europa no puede hacerlo. Pero resulta que en Siria se están robando el petróleo, nada menos que las bases militares que están allá norteamericanas, que fueron a combatir el terrorismo. No hablemos de eso, pero se quedaron algunos puntos petroleros. Vuelvo al campo espiritual. Si tenemos estas naciones poderosas dirigidas por un país poderoso, porque todos le están haciendo caso a Estados Unidos, a pesar de que tiene la economía cerrada, Europa tiene una crisis muy grande, ¿eh? Pero muy grande, más grande que la rusa ahora, ¿eh? Los rusos tienen de qué vivir. Pero esas 80 naciones unidas forman parte del poderío económico y militar del mundo. Y son los 80 votos más pesados que tienen las Naciones Unidas, hasta el extremo que a Cuba ha ganado, creo que son 30 o 40 veces que le quiten las sanciones, y solamente con que Estados Unidos e Israel no apoyen eso, las sanciones se quedan. Las Naciones Unidas no sirven para nada. Sirve el poder militar y económico de los pueblos. Es una fantasía política de las Naciones Unidas. Eso no sirve para nada. Ahí mandan los poderosos, no los débiles.
Ahora resulta, y vuelva un pasito atrás con la palabra, Rusia se levantó. Ese Saulo que el Señor tumbó, porque esa gente, esos países del bloque socialista, perseguían a los cristianos. Le dije ahorita, con métodos muy duros, y en Europa con métodos muy sutiles, igual que Estados Unidos. Ahora, resulta y viene a ser que Saulo se levantó del polvo y 20 años después ha comenzado a querer poder de nuevo. ¿Por qué? Óigame esto. Ese Putin dictador, hijo de aquella bururu madre, es un hombre que va a misa todos los domingos. Es un cristiano. Que sea católico ortodoxo, a mí no me importa. Lo importante es que está buscando o está dentro de las redes del Señor. Ese Putin vagabundo, ladrón, abusador, fue quien ordenó hace 4 años que 5 mujeres que fueron de Estados Unidos a Rusia para promover la homosexualidad, el lesbianismo y el aborto, y que se quitaron la ropa en la Plaza Roja, frente a la Catedral Maestra de Rusia, la cogieron presa por impudor ante la sociedad rusa. Se la llevaron presa a 5 mujeres. ¿Usted sabe quién estaba intercediendo por ella? Hillary Clinton. Y presionaron desde el Congreso al gobierno para que intercediera por ella. Y el Congreso norteamericano intercedió por ella. O sea, Estados Unidos intercedió por ella y algunos países europeos intercedieron por ella. ¿Y por qué interceden ellos por eso? Porque justamente esta promiscuidad de lesbianismo, homosexualismo, droga y todas estas cosas juntas son promovidas por Europa, que está llena de eso, y por Estados Unidos. O sea, que llega el terreno del diablo, están unidos todos. El demonio está haciendo su acción ahí, entre ellos. Esas mujeres le cantaron 6 meses de cárcel. Se cansaron de pedirle a Putin que la soltara. Dijo, no, no y no. Aquí no manda el Congreso norteamericano. Aquí manda el pueblo ruso. Aquí manda la Duma rusa. O sea, el Congreso ruso. No van para afuera. Tienen que respetar nuestra condición moral. Bueno, le cantaron sus 6 meses. La montaron en un avión. La despacharon por el avión Kennedy. Justamente el avión Kennedy, el aeropuerto Kennedy, fueron esas mujeres al aeropuerto Kennedy, a Nueva York, que no es casualidad que fuera por el aeropuerto Kennedy, ya hablamos de Kennedy, pues esas mujeres fueron por ahí. Atalaya y aleluya. ¿Sabe quién las recibió en el aeropuerto con una batería de periodistas y cámaras televisivas y periódicos New York Times? ¿Y quién llegó a la escalinata del avión para darle un abrazo a las heroínas del mundo que lucharon contra el comunismo ruso? Cosa que no existe. Nada más y nada menos que la flamante Hillary Clinton. Y tiró un discurso ahí en el aeropuerto. Búsquenlo en los periódicos. Tiró un discurso ahí en el aeropuerto. Damas de valor, llegó a decirle, damas de coraje. Mujeres ejemplo del mundo. Heroínas de la modernidad. Esos son los términos que usaron ahí. Entonces, ese país que está ahora ahí, que no permite que le hablen de matrimonio entre el mismo sexo, ese gobierno ruso no lo permite. No permite que le hablen de aborto. No permite que le hablen de droga, etcétera, etcétera, etcétera. Ese país está haciendo una oposición a la política de la Comunidad Económica Europea y a la política norteamericana, que ya dijimos de dónde viene esa política. Esa política está diseñada y dirigida por los grandes millonarios norteamericanos encabezados por Bill Gates y por Joe Soros.
Pero para colmo de todo esto, comienzan a tomar medidas en contra de Rusia. Antes de todo esto, están tomando medidas y bloqueando junto con China, que es otro país que no obedece. China es otro país que no obedece el asunto del matrimonio gay. Y que en vez de decir, estaba antes aceptando un hijo por cada familia, por cada matrimonio, un solo hijo, ahora está aceptando 2. Entonces yo sé, ¿nos van a mover el mundo de China entonces? Si ahora son 2, imagínense, son 1.500 millones de chinos y ahora cada familia va a tener 2, el plan nuestro se va a caer, porque lo que matemos en África, América Latina y otro continente europeo, lo que sea, van a aparecer en China. Estamos lo mismo entonces. Porque si en China crece la población y se disminuye en el mundo, no hemos hecho nada. Ahí están los bloqueos contra China. Así de sencillo. Ahí están los bloqueos contra China. Eso no es casual. Entonces ahora resulta que los malos de ayer, los que persiguieron el evangelio, hoy en el campo espiritual lo están defendiendo, quieranse o no mirarlo como es. Rusia es el muro de resistencia de la política del demonio manejada por Europa y los Estados Unidos. Entonces, ¿y por qué Ucrania? Ah, muy bien. Todas las condiciones estaban dadas para que fuera Ucrania el primer objetivo de Rusia. ¿Por qué? Estaban promoviendo la homosexualidad. De hecho, hay ministros homosexuales en Ucrania. Estaban promoviendo el aborto. Y lo que es peor, estaban promoviendo el rearme de bombas nucleares para Ucrania. Incluso la Comunidad Económica Europea y Estados Unidos ya estaban preparando bases para montarla en Ucrania. Y Estados Unidos, que no es tonto, tenía también ahí 30 laboratorios trabajando con virus y bacterias para guerra biológica. Ya eso lo sabe el mundo entero, porque ya, lo digo duro porque ya lo están viendo en las Naciones Unidas, toda la documentación. ¿Sabe quién dirigía o quién financiaba, perdón, esos laboratorios? No era directamente el gobierno norteamericano como el gobierno, ¿no? El Pentágono y el Departamento de Estado. O sea que el Pentágono es la Fuerza Militar Norteamericana. Esa gente estaba en eso ahí. Entonces no podían permitirse a los rusos que le pusieran cohete en su puerta, pues si le ponen un cohete en su puerta está preso. Lo estaban por cercar, porque ya Polonia anda por ahí. Esa Polonia del Papa Juan Pablo, esa Polonia del Papa Juan Pablo, que después hablaremos del caso militar, porque Rusia ha perdido una guerra de comunicación, pero ha ganado una guerra económica y ha avergonzado a Europa y a Estados Unidos. ¿Por qué lo digo? Porque justamente la semana pasada mandaron a Venezuela, donde el dictador, asesino, criminal, ladrón, vulgar, sucio, presidente norteamericano, le mandaron una comisión. Por favor, véndenos petróleo, ya tú eres un muchacho bueno, ya tú no eres malo. Un hombre que el año pasado quería meter una invasión por la frontera colombiana, inspirado en nada más y nada menos que en Argentina. Soldados argentinos preparándolo como mercenarios para meter por Colombia a Venezuela y hacer un desastre en Venezuela. ¿Ustedes se acuerdan de aquella ayuda humanitaria que mandaron en la frontera de México con Venezuela, perdón, de Colombia con Venezuela, y que se armó un escándalo grandísimo que dijeron, por aquí no pasan? CNN se pasó un año anunciando eso y además se dice, Maduro es el culpable, la gente muere de hambre. Eso está pasando en el mundo hoy en día. La guerra económica ya la ganaron. ¿Por qué? El Señor es poderoso y no va a dejar caer su muro. Ese muro no se va a caer. Porque si la iglesia cristiana no está en capacidad de defender el evangelio, por lo menos esos países defienden la moral del criterio del evangelio. Ayer Saulo, hoy Pablo. Si usted coge la carta de Pablo, son todas llenas de moralidades cristianas.
mordió el polvo Rusia, se levantó y hoy está defendiendo la moral del pueblo cristiano. De ese presidente de Ucrania, tenía por ahí anotado y se me perdió el link para mandarlo, traer cómo conseguirlo otra vez. Aparece tocando el piano en plena campaña para ser presidente. Nada más y nada menos que desnudo, parado frente a un piano, con las manos alzadas y los genitales sobre el teclado del piano. Está diciendo, estoy sacando música con mi pene. Ese señor que está ahí. Entonces, mientras Putin va a una iglesia los domingos, este toca el piano con los genitales. Para que veamos por dónde andan las cosas en el campo espiritual. Hoy por hoy, nosotros no podemos dejarnos dominar por los medios de comunicación masivos, que son los que no han cambiado la mentalidad. Yo digo, hermano, orando por la pobre Ucrania, están orando por el diablo. Y a mí no me importan los rusos para nada. Yo ni hablo ruso ni tengo interés ninguno con esa gente. Pero soy cristiano y tengo que buscar de qué lado me defiende mi evangelio, porque mi evangelio es el evangelio de Cristo Jesús. Yo tengo que buscar de quién me lo está defendiendo, porque ese es mi aliado. El que me defiende el evangelio, ese es mi aliado. Y el que me lo ataca es mi enemigo. Y esa tiene que ser la mentalidad del cristiano, de los ministerios cristianos. Hay muchas cosas más que se pueden decir. Muchas. Pero tantas informaciones que tengo, prefiero guardarla para que con las preguntas podamos sacarle punta al lápiz y veamos con qué letra escribe el demonio su programa diario para engañarnos a nosotros. Voy a terminar ahora. Ya tengo 1 hora y algo, unos 20 minutos. Con la última cita que le he guardado, para que vean cómo maneja la iglesia los mensajes bíblicos y cómo debe manejarlo. Déjame la última cita, por favor. Adelante, Margarita. Muy buenas noches y el Señor les continúe bendiciendo. Amén. Tenemos la lectura en esta hora en Apocalipsis, capítulo 21 y verso 8. Repítele, por favor, Margarita, para que los combinados no lo busquen, porque tienen que buscarlo. No se lleven de lo que le decimos, sino de lo que pueden leer en la palabra. Apocalipsis, capítulo 21 y verso 8. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Léeme la primera palabra de ese versículo, por favor. ¿Cómo que dice la primera palabra? Los cobardes e incrédulos. Ya. ¿Ustedes saben qué predica la iglesia? Estoy cansado de oírlo. Los homosexuales, los idólatras, los mentirosos no van al reino. Eso es verdad. Pero el versículo pone en primer lugar, en primer orden, los cobardes. De eso es lo que tiene que predicar la iglesia. No podemos ser cobardes, porque aunque estemos en arrepentimiento, si tenemos miedo a pregonar y defender el evangelio, somos parte de la sentencia final que el Señor tiene para todo el mundo. Nos vamos al lago de fuego, dice ahí, no me lo inventé yo, pero los cobardes, los idólatras, los fornicarios, los adúlteros, los mentirosos, eso no van al cielo, pero los cobardes primero. Porque eso fue escrito no para el mundo, fue escrito para la iglesia. Y eso lo dice nuestro Señor Jesucristo, porque de conformidad a lo que se sabe del Apocalipsis o el libro de Revelaciones, fue una revelación que el Señor le dio a Juan directamente. El Señor escribe. Y cuando iba a hablarle de lo que no lo podían
ir al reino y los que iban al lago de fuego, lo primero que le dice, escribe ahí primero, los cobardes. Eso es a la iglesia, que antes del Apocalipsis el Señor nos ha dicho, no temáis, porque yo he vencido al mundo. En el mundo tendré aflicciones, pero yo he vencido al mundo, no temáis. El cristiano no puede ser cobarde, ni tenerle miedo a la visa, ni a la residencia, ni al gobierno dominicano, ni a ningún gobierno del mundo. El evangelio por encima de todo es la columna de soporte de la moral y el principio de todos los cristianos. Abrimos la pregunta. Dios bendiga a todos ustedes. Amén. Micrófonos abiertos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. Amén. Sí, de Amén. este lado, bendiciones, Luz, de este lado, bendiciones. Quiero Amén, hacer una hermano. declaración. Amén, adelante. Amén. Sí. Quiero recordar que el pastor Ezequiel todos los años inicia una campaña en el Estadio Olímpico, ¿verdad? Y debemos recordar que a él se la prohibieron, mientras habían dos fiestas bastante grandes donde se iba a fumar droga y se iba a hacer mundería y fueron aprobadas primero que la del Señor. Eso se olvidó decirlo para que tengamos en cuenta, para que vea lo que es nuestro gobierno. Sucedió eso y eso fue público porque fue un debate que el pastor Ezequiel duró para que le aprobaran a él, o algo que viene años tras años llevando a cabo en el Estadio Olímpico, mientras que en San Cristóbal, San Francisco de Macorís y Santiago habían fiestas de romo, cerveza y droga. Así es. Así es. Así es. Y eso no es una medida estatal, es una medida del demonio. Porque quien está mandando en este país no es otro que el mismo que está en los infiernos. Continuemos. Santo. ¿Alguien más? Sí, por acá, Luz. Adelante, Delia. Sí, buenas noches a todos, muchas bendiciones. Amén. Agradecer al Señor, ¿verdad?, que pone entre nosotros a Nazaret con todos los aportes y de manera muy especial en este día, con esta charla. Primero decir que ha sido muy pedagógico, realmente, y muy detallado en toda la explicación que es asequible para todos, y qué bueno que sea así, y lo quiero felicitar. La gloria del Señor. Y también quizá un aspecto que me parece importante que pueda ampliar con relación al tema de por qué Ucrania y en términos de que pueda abundar sobre el aspecto geopolítico en términos de su ubicación respecto a Rusia, respecto a los intereses de expansión territorial del poder de la OTAN, que es lo mismo que decir Estados Unidos, Unión Europea. Si pudiese ampliar un poquito sobre eso, sería bueno. Sí, cómo no. Resulta que Rusia es el país más grande del planeta Tierra y es el país que más frontera tiene por idiosincrasia. Entonces ya la Comunidad Económica Europea y la OTAN, dirigida por Estados Unidos, ya tiene a Polonia bajo su mando. Hace poco intentó en Kazajistán llevarse el gobierno y poner un gobierno nuevo en Kazajistán, y Kazajistán incluso pidió ayuda a Rusia, y Rusia tuvo 2 días ya hasta que aplacaron eso. Aquellos movimientos de la primavera árabe, eso era lo que buscaban, someter y dominar esas naciones árabes por el campo espiritual y por el campo económico. Le ha sido muy pesado, pero por lo menos en el campo económico lo han tomado muy en serio y han sacado muy buenos resultados. Si cercan a Rusia con estos países de la Comunidad Económica Europea, porque Estados Unidos no tiene frontera con Rusia, es lo mismo que coger una iglesia que está llena de fieles, mandar a la policía que la acerquen, que no me salga nadie de ahí. Que esos tipos no pueden estar ahí. Y si salen de ahí a uno por uno cuando yo lo ordene. O sea, es una forma de cercar un país para que no promueva y que no se sepa qué es lo que hacen ellos ahí dentro. Esto yo le estoy diciendo, pocas personas saben
que Putin es de una iglesia cristiana. Pocas personas me lo han dicho, no lo saben. Y lo que es peor, hermanos en la fe, profesionales que deben estar al día con las cosas del mundo, me han dicho que Rusia es una abusadora bombardeando Ucrania. Y yo tuve que decirle a uno, ¿y no será un abuso que le estén mandando algo para que pelee con los rusos y los cerquen? ¿De qué se trata la cosa? Los rusos lo han dicho muchas veces, no necesitamos ocupar Australia. Lo que queremos es que Australia se limpie de los armamentos nucleares que tiene ahí y de la política fascista que tiene ahí. El fascismo, y ahora va una cosa, el fascismo. Gracias porque nos permite ahora anotar esto. El fascismo no es más que la filosofía que Hitler levantó en la Segunda Guerra Mundial. A nosotros se nos ha puesto como lema ideológica que Hitler era el jefe de un ejército que estaba ocupando toda Europa. Eso no es cierto. Hitler tenía y aún tiene grandes simpatizantes en toda Europa. Él no era solo, no eran los alemanes solos. El fascismo es un enemigo jurado del cristianismo. Tanto es así que en la Segunda Guerra Mundial la gran persecución que se dio fue justamente contra los judíos, no por el judaísmo, sino por su economía, contra los cristianos, contra los comunistas, contra los gitanos, pero solamente se habla de una parte que le interesa a la prensa mundial o a los dueños de la prensa mundial que nosotros sepamos. Mientras los judíos perdieron, entre comillas, que no se sabe todavía, 5 millones, los rusos perdieron 25 millones de seres humanos. Y cuando Estados Unidos llegó a Alemania, los rusos tenían una semana ocupando Alemania ya. Pero la guerra ganó Estados Unidos. Para todo el que no lee, la guerra ganó Estados Unidos. Yo le pido a los hermanos que se lean que se lean, ya lo vi en video, lo tienen en video. Se llama Apocalipsis, la Segunda Guerra Mundial. Vean eso con criterio cristiano para que vean qué fue lo que pasó ahí. Apocalipsis, la Segunda Guerra Mundial. Tienen 4 episodios, 3 episodios, no recuerdo. Recuerdo que el libro sí era un libro bastante grande, pero hay mucha información. Y para que ustedes vean de lo que les estoy diciendo, Hitler tenía el gobierno italiano hitleriano, Mussolini era que mandaba ahí, un fascista también, matando cristianos, que de eso no se habla, matando cristianos. En España, esa España que está ahí, tenía un gobierno fascista, llamado Francisco Franco, y fue tan abusador, junto con una iglesia católica que se comprometió con él, que a la moneda española, que era la peseta, se le ponía Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios. Eso lo viví yo. Yo tenía moneda esa guardada. Siendo un fascista Franco, Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios. ¿Sabe por qué hicieron eso? Porque la Iglesia Católica Española era de la Inquisición. Y a los verdaderos cristianos los persiguieron en España. En España los cristianos evangélicos son muy pocos, porque le dieron duro con eso. Con Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios. Y en ese momento le quitaron de la mente a la gente que él era un fascista. Él no perseguía a la iglesia cristiana, que para ellos era los católicos, no, él perseguía a los evangélicos. De hecho, Colombia no aquí apoyado por los inquisidores, que es lo que tiene España, una iglesia católica con muchos inquisidores todavía hoy. Por otro lado, voy a aprovechar la intervención de la hermana Matrille. ¿Sabían ustedes que en el mundo todos los días están matando 17 cristianos? ¿Quién ora por ellos? No oran por Israel y ahora están orando por Ucrania. ¿Y quién ora por la matanza? 17 cristianos se están matando en el mundo. Y de las 10 naciones que más cristianos matan, 8 son aliadas de la Comunidad Económica Europea o de los Estados Unidos. 8 forman parte de esos grupos.
Es una estadística de ahora, del 2021, de ayer. 17 cristianos al día mueren por su fe, perseguidos por su fe. ¿Saben ustedes quién formó los talibanes? Los Estados Unidos. ¿Ustedes saben con quién persiguen los talibanes? Con rabia a los cristianos. ¿Saben quién estaba destruyendo la iglesia Cosa, que es una iglesia cristiana de Egipto? Los talibanes. ¿Sabían ustedes que en Siria había ministros que eran cristianos? ¿O son cristianos? Están ahí. ¿Saben ustedes que el Líbano tenía, la iglesia católica y las iglesias cristianas tienen mucho poder ahí? Por eso el cerco contra el Líbano. Y no lo dejan levantar cabeza. Es un asunto del demonio. Pero claro, están matando 17 cristianos al día en el mundo y no oramos por ello. Porque esos cristianos no lo están fusilando en la Puerta del Conde. Ahora, si lo fusilaran en Puerta del Conde, no voy a orar por los fusilados, sino para que no me fusilen a mí. Por eso terminé con la cita del Apocalipsis. Los que no van a ver el reino, los que van para el infierno, primero, los cobardes. Como nadie ve esos muertos, no existen esos muertos, pero el Señor lo está viendo. Calculen 17 por día o 16 por día, por año, para que vean cuántos cristianos mueren al año en el mundo. Pero les repito, la iglesia dominicana no toma en cuenta eso porque no lo están matando en la Puerta del Conde. Me están matando por ahí, por esos países. Son nuestros hermanos los que están dando la sangre por el Evangelio. Nuestros hermanos y nosotros aquí. Bien, gracias. Y a Dios que reparta suerte. Espero que te haya complacido. Buena. Sí. Dios le bendiga. Amén, mi hermano. Yo quería preguntar si esto lo podemos reproducir. Cuando usted quiera, la palabra se ha dicho es del Señor, no es mía. Yo no soy quien para prohibirlo. Dios se puede reproducir ustedes y mandarlo a nosotros. La gente Hay una hermana que está aficiada grabándolo y ella debe ver cómo lo puede enviar. Bueno, pues yo soy de Michigan, no sé muchas cosas de eso. Muy bien. Pues muchas gracias. De nada, hermano. Excelente, Nazaret, excelente. La gloria del Señor. Mira a ver quién más, hermana Sepúlveda. ¿Quién más? Tengo el micrófono apagado, Luz. Doctor, darle las gracias por la gran edificación que nos has dado esta noche. Amén. Porque en realidad el único que está defendiendo la humanidad es Putin. A él lo están atacando por todas partes, pero es el único que defiende la humanidad. El único que está defendiendo la familia, el único que está contra eso. Gracias, muchas gracias por la edificación que nos dio. La gloria para el Señor. Toda gloria es de Él. ¿Quién más? Por Nazaret, bendiciones. Amén, mi hermana. Miguelina Jorge, ¿cómo está usted? Ay, cosa hermosa. Muy bien, mi vida. Gracias por la invitación y al igual que yo también muchas personas de nuestra iglesia episcopal pudieron participar, aunque algunos ya han salido. Como educadora, felicitarlo. Amén. Como madre, como mujer, como familia, como iglesia, pero sobre todo como educador, porque nos da metodología, nos hace conocer, nos hace entender. Así es que le damos muchas gracias a Dios. Amén. Por darle este conocimiento, este entendimiento tan oportuno y que nosotros a nivel de escuela, a nivel de formación cristiana y humana, tenemos que estar edificados para no matar las siguientes generaciones. Amén. Porque si nosotros hoy no sabemos conducir a cada uno de esos estudiantes que tenemos, estaremos matando las próximas generaciones. Amén. Así que muchísimas gracias, doctor Nazaret. Amén. La gloria del Señor. Gracias a ustedes por escucharla. Amén. Sí. Una hermana me envió un mensaje escrito, dice, en Maryland se pueden matar de hambre o frío un bebé de hasta 28 días de nacido sin consecuencias para nadie. Aleluya, Señor, misericordia. Misericordia.
Esa es la democracia nuestra también. Así es. Y tan loco por meternos eso a nosotros por los ojos. La gloria del Señor, porque este país chiquitito, chiquitito, recibió una bendición del Señor. Antes de partir de aquí, dijo, gracias, Padre, porque le revelaste a los pequeños lo que no le has revelado a los grandes y poderosos. Amén. Este país débil y chiquito tiene la revelación y la bendición del Señor. Por eso aquí no va a funcionar eso por la gloria del Señor. Este país se fundó en el nombre de Dios. Y esa es la única bandera que flota anunciando el Evangelio, es la nuestra. Amén. Y como no tenemos fuerza para defenderlo, puso un poderoso a defenderlo. Amén. Amén. ¿Quién más? No hay manos levantadas, no veo micrófonos abiertos. No puede ser. Que No, haya Roberto. entendido. Sí, el hermano Roberto tiene una. Adelante, hermano. El micrófono está cerrado. Ok. Sí, buenas noches a todos y gracias, verdaderamente gracias, Nazaret, por ese mensaje tan claro, ese mensaje de hoy. O sea, cuando digo de hoy en día, para estos tiempos. Del presente, amén. Gracias verdaderamente porque mientras hay un grupo de nuestra propia línea que nos quiere pisotear, que nos quiere avasallar, vemos un grupo muy pequeño que queremos levantar la mano, la cabeza, para poder el nombre de nuestro Señor. Somos Amén. muy pocos, pero vamos a ser vencedores. Amén. Para la gloria del Señor. Para la gloria del Señor. Y Se cierra el micrófono del hermano Roberto. esas son las palabras y las prédicas realmente. Amén. Si alguien quiere orar por lo que está aconteciendo en el mundo, oremos por la paz del mundo, que es nuestro deber cristiano, y por el fortalecimiento y la defensa del Evangelio. Y ahí está todo dicho. Amén. No personas, no naciones, por defender en oración que el Señor ayude, fortalezca a los que están defendiendo la fe. Porque no se trata de hombres ni de naciones, se trata del Evangelio. Por eso no quise meterme en el problema armamentístico, económico y todo eso. Todo lo dejé en el campo de la fe, en el terreno humano. ¿Quién más? No hay nadie más. ¿Cómo va a ser? Sí, así es. Bueno, yo tengo que darle la gracia al Señor por ustedes todos y darle gracias por estos hermanos. Hay dos maestras que hablaron ahí. Gente que ha estudiado pedagogía, que está en la pedagogía. Yo no he tenido la oportunidad de cursar por ninguna escuela pedagógica, pero al Señor le ha placido revelarme y enseñarme a aterrizar la revelación y las cosas del mundo para gloria de su nombre. Amén. Yo solo le doy la gloria al Señor por ustedes, por la revelación que me da y porque me permite comunicárselo con la esperanza y la fe en Cristo Jesús, de que también ustedes puedan difundir lo que está pasando y que los hermanos deben estar llamando a orar y que por Ucrania, sin darse cuenta por quién están orando. Es verdad que nosotros no tenemos que defender la vida, pero hay un momento en que la vida es un sacrificio para la vida eterna. Por eso esa última cita que sacamos del Apocalipsis, del libro de Revelaciones: no heredarán los cobardes. Y estamos muy acostumbrados a, los homosexuales no heredan el reino, y los fornicarios no heredan el reino, pero tampoco los cobardes. Y nosotros somos un grupo de cristianos que, si no somos cobardes, por lo menos no hemos demostrado el valor. Un grupo galante, muy pequeño,
hace uso de su condición humana para defender el evangelio, lo restante bien gracia, que le aprovecha a todos. Y de esto que estamos hablando hoy, le dije que vino un hermano aquí, argentino, y comenzó a hablar de todas estas cosas. Y se nos ha olvidado la mitad de lo que es el gobierno universal y global. Si se unen 80 naciones poderosas, como están unidas ahora, y las Naciones Unidas piden una educación universal para todos, y hay un ejército que maneja en esas 80 naciones, el enemigo ha ganado terreno. Ahora, son principios de dolores. Porque el anticristo, los cristianos no lo vamos a ver. Lo verán los otros, pero nosotros los cristianos no lo vamos a ver. Mira a ver si hay alguien más por ahí antes de cerrarlo, un hermano que ore y nos lleve en oraciones a todos. Si alguien se anima para orar. El hermano Sosa de en línea que ore, mira a ver si está en línea todavía. No, El hermano Rubén. no lo veo. Sí, yo sé que no lo veo. Salió. Bueno, pues alguien que ore. Si no, no hay nadie que quiera orar. Amén. Vamos Señor orando. Dios. Vamos a orar. Emma. Sí. Emma, adelante, Muy hermana. bien. Emma. Bueno. Nos juntamos dos. Damos. Oremos, hermano. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tanto amor, por tanto cuidado para nosotros. Gracias por la instrucción, Señor, que tanta falta nos hace, Señor, para poder comprender ese mundo espiritual tan amplio, pero que el Espíritu Santo Dios nos hace para nosotros, Señor. Bendice, Señor, la clase, bendice, dale sabiduría de lo alto a Nazaret para que pueda con esa pedagogía tan clara que explica la clase, que nosotros podamos poner por obra lo que estamos aprendiendo, Señor, que no sea solo un escuchar, sino también un proclamar a Cristo como nuestro único Señor y Salvador. Gracias te damos, bendice, Señor, a cada uno de los hermanos, que podamos estar juntos el próximo sábado. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios bendiga a todos ustedes. Y la promoción de estas cosas son del cristiano, no del enemigo. Amén. 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 Bendiciones a todos. Amén, amén. Bendiciones. Josefina. Amén. Luz, un abrazo. Bendiciones. Nazaret, bendiciones. Amén, amén, amén. Dios le bendiga a todos. Que pasen una buena Amén. noche. Amén, hermano. Muy buenas. Amén. Bendiciones. Amén, hermana. Amén, amén. Dios les bendiga. Aleluya.